Buenas tardes para todos, para todas las que se han conectado, los que irán llegando, bienvenidos. Estamos aquí para compartir y para antojarnos, diría yo, de un trabajo que han realizado varios profesores, yo diría que de todo el mundo, ya pues los autores nos contarán con todo detalle, que gira en torno a la figura y mucho más en torno al pensamiento de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, y esta atención que él siempre le prestó a la filosofía. Más en concreto, el libro trata de identificar y de sintetizar un poco, pero también hace la función de abrebocas, no el diálogo de Joseph Ratzinger con la filosofía en general, sino con cada autor en particular. Si bien rastreando la obra pues, de Benedicto XVI se pueden encontrar muchas alusiones a diferentes autores, hay quizás algunas más insistentes, más frecuentes, y es un poco la selección que nos han querido mostrar en este libro que ve la luz, Ratzinger y los filósofos, subtitulado De Platón a Batin. Entonces, por acá está, ya está circulando para la venta, los que lo tienen librito arriba. Y pues bueno, para entrar en materia, pues quisiera invitar al profesor Alejandro Sada, que es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra y profesor de la Universidad Panamericana de México, que nos cuente un poco sobre la génesis, de dónde surge la idea de este libro, por qué, para qué. Entonces, profesor Sada, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Qué alegría poder compartir este momento y este gusto de lanzar este libro, de presentarlo a la literatura ratzingeriana. Hay que decir primero que este libro es el encuentro de tres historias que convergen en una coincidencia providencial muy bonita, porque surge de distintas formas una idea muy semejante en personas distintas. Voy a contar cómo surge la idea en mí y después cuento cómo se concretiza en mi encuentro con Rudy, que Rudy ya tendrá más que decirnos al respecto. Pero yo hice mi tesis de doctorado en la Universidad de Navarra con el doctor Pablo Blanco, que acaba de ganar el premio Ratzinger, y mi tesis era precisamente sobre la filosofía, o sea, ¿qué es la filosofía para Joseph Ratzinger? Y particularmente, ¿qué le pasa a la filosofía cuando entra en contacto con la revelación? Que esta es una pregunta muy inquietante, ¿no? Se sacrifica la razón deja de ser razón, la filosofía deja de ser filosofía, la fe succiona a la filosofía y la desaparece. O sea, hay muchas preguntas que nos inquietan a los filósofos cuando nos acercamos a la revelación, ¿no? ¿Qué le pasa a la filosofía? ¿Cómo se transforma? Y en esto pues hubo que leer un montón de textos, ¿no? Para que nos demos una idea, Ratzinger tiene más o menos, en el índice de sus trabajos, hay 1,300 títulos individuales, ¿no? Claro, casi todos son pequeños artículos, capítulos, conferencias, etcétera. Y después los libros publicados, que son más de 130, casi todos son compendios de estos 1,300 artículos, ¿no? Hay, por supuesto, después libros hechos como libros, no como colecciones de artículos, como Escatología o El espíritu de la liturgia o Introducción al cristianismo, pero la gran mayoría son antologías de estos 1,300 artículos. Ahora, yo hice una selección, no podía leerlos todos en un primer momento, tenía que leer unos varios cuantos, o sea, un par de cientos, y lo que me empezó a impresionar a mí fue primero la cultura filosófica que tenía Joseph Ratzinger, una cultura filosófica, me impresionaba que hablaba con una facilidad y con soltura de Aristóteles, de Platón, de Camus, de Nietzsche, de Heidegger, de Kant, de la escuela de Frankfurt. Ya vaya, este hombre pone en diálogo a la fe con todas las tradiciones filosóficas sin ningún temor y sin ningún reparo, y eso me empezó a parecer fascinante. Ahora, no solamente era una cultura, era verdaderamente un diálogo. ¿En qué sentido? En el sentido de que Joseph Ratzinger trata de comprender a su interlocutor, digamos a Nietzsche, digamos a Sartre, trata de comprender lo bueno, bello y verdadero que hay en su propuesta, que siempre todas las propuestas tienen algo rescatable. Joseph Ratzinger siempre hace el esfuerzo por encontrar la parte buena de la propuesta que tiene delante, y luego desde allí trata de enriquecerla, de llevarla a nuevos rumbos, de iluminarla con la fe, de elevarla, de profundizarla, de hacerla más
más sustanciosa, ¿no? Entonces, o de contrastarla, a veces también para desmentir algún engaño, algún error. Y esto es precisamente lo que significa dialogar, ¿no? Entrar en los zapatos del interlocutor y tratar de mirar las cosas desde el punto de vista del interlocutor. Y esto me pareció fascinante. Y desde ahí nació en mí la idea de hacer algún día, yo pensaba, un libro que se llame algo así como Ratzinger y la filosofía, Ratzinger y los filósofos. Yo iba haciendo una antología. ¿En qué textos Ratzinger habla de Aristóteles? ¿En qué textos Ratzinger habla de Kant? ¿En qué textos Ratzinger habla de Nietzsche? Etcétera. Yo ya tenía como un índice privado, personal, para algún día hacer un librito en el que yo al principio decía, bueno, no, yo no voy a escribir todo, voy a poner nada más como compendio los textos en donde Ratzinger habla de cada filósofo y a lo mejor una pequeña introducción en cada capítulo, ¿no? Entonces, un día hablo con Rudy y le comunico esta idea. Y Rudy me empieza a contar que él tenía pues también inquietudes semejantes. Él nos contará ahorita su punto de vista. Total, vimos rápidamente que sería muy bueno invitar a Tracy Rowland, porque Tracy Rowland es una muy renombrada académica en el mundo de los ratzingerianos, tiene mucho conocimiento, tiene también mucha experiencia, conoce muy bien las tradiciones filosóficas. Y entre los tres rápidamente hicimos una lista de los filósofos que aparecen más recurrentemente en el trabajo de Joseph Ratzinger. Empezamos por Platón, dejamos esta vez fuera a Aristóteles, pero bueno, después les daré buenas noticias. Pero empezamos por Platón y fuimos recorriendo la historia. Platón, a ver, la época medieval, pues tenemos a San Agustín, a San Buenaventura, Tomás de Aquino, y después entramos con los modernos y los alemanes, y Kant, y Hegel, y Heidegger y tal, y terminamos en filósofos que, bueno, Gianni Bátimo, que acaba de morir hace poco, ¿no? Es de Platón a Bátimo. En el camino, pues tuvimos que sacrificar y dejar fuera mucho, pero bueno, nos propusimos muy ambiciosamente elegir al mejor del mundo para cada capítulo. ¿Quién es el mejor del mundo para escribir un capítulo en el que se ponga en relación dialógica a Nietzsche con Joseph Ratzinger? Nos basamos mucho también en la experiencia de Tracy Rowland y finalmente llegamos a la selección propuesta en este libro que tiene a grandes autores, digo, por decir algún dato nada más, hay 4 premios Ratzinger en este libro, ¿no? Eran 3, pero Pablo Blanco acaba de ser nombrado, así que ahora tenemos 4 premios Ratzinger como autores de este libro Ratzinger y los filósofos. Christian Schaller, Hanna Barbara, Gerhard Falkovitz, Tracy Rowland y Pablo Blanco. Bueno, y no solamente ellos, ¿no? Tenemos grandes autores, profundos conocedores del pensamiento de Joseph Ratzinger, el padre Euclides, ¿no? Ni más ni menos, ha escrito un montón sobre Ratzinger. Rudy, editor del diccionario Ratzinger y uno de los más grandes conocedores de Ratzinger en este lado del charco, en América, ¿no? En Latinoamérica. Y entonces es un libro muy ambicioso, con un estándar muy alto, un horizonte muy alto, o sea, no fuimos por cosas fáciles, fuimos por lo mejor de lo mejor. Y lo más bonito es que nos fuimos también a lanzarlo en diferentes idiomas. El libro salió primero en español, pero en realidad la mayoría de los textos fueron escritos en inglés al principio. Después fueron traducidos a múltiples idiomas. Los que vinieron en español se tradujeron al inglés y al alemán. Los que vinieron del alemán se tradujeron al inglés y al español. Así sucesivamente. De modo que el libro va a salir en español, en inglés y en alemán. La versión en inglés sale en Bloomsbury, que es una editorial de altísimo prestigio, igual que Encuentro en español, y sale en el 2024 del próximo año. Y la edición en alemán todavía va a tardar un poco más, porque estamos resolviendo varios temas editoriales complicados, como transportar todo el aparato crítico, que son más de 1,600 citas, pues encontrar el equivalente en las ediciones alemanas no es nada sencillo, ¿no? Bueno, pero la buena noticia es que Bloomsbury ha quedado tan contenta con el proyecto que nos ha pedido trabajar en un segundo volumen, y estamos ya en la elaboración de Ratzinger y los filósofos 2, que va a ser de Aristóteles a todavía no sabemos a quién, ¿no? Porque estamos todavía en el camino de la selección y aparecerán nombres nuevos como Pascal, como Hannah Arendt, como la Escuela de Frankfurt. En fin, hay muy buenas noticias por delante, hay mucho trabajo por hacer todavía, pero sí me parece que este es un magnífico ejemplo de qué quiere decir ser una mente católica, porque una mente católica es una mente abierta a la universalidad del pensamiento, como la de Joseph Ratzinger. Es una mente que no le tiene miedo al diálogo, que no impone su postura de un modo sectario, de un modo impositivo uniformalista, ¿no? Sino que tiene la osadía y la valentía de confiar en que Jesucristo es la verdad y que por ser Jesucristo la verdad que nos ha comunicado Jesucristo puede entrar en diálogo con todo lo que es racional en el mundo. Y si hay filosofías que tengan racionalidad en ellas,
son capaces de entrar en diálogo con el cristianismo. Entonces, y si hay filosofías que no tienen racionalidad en ellas, que también las hay, son capaces de ser refutadas por la verdad del cristianismo. Entonces, Ratzinger tiene este inmenso corazón, esta inmensa osadía de creer que el cristianismo es verdadero y que por lo tanto puede ponerse a prueba con todas las tradiciones que lleven algo de verdad en ellas. Y bueno, pues el ejemplo está en el libro, en el volumen Ratzinger y los filósofos de Platón a Átimo, que creo que quedó una cosa, bueno, no me toca a mí como editor juzgarlo, pero ya nos dirán ustedes, creo que es una cosa que ha valido la pena. Ha sido un trabajo exhaustivo, ha sido un trabajo agotador, pero ha sido un trabajo muy fecundo y nos ha hecho crecer también en amistad a muchas personas que tenemos en común esta pasión por el pensamiento de Joseph Ratzinger. Muchas gracias, profesor Sada. Claro, yo me imagino que hacer un trabajo de estos, ya para que nos cuenten un poco de infidencias y si quisiera uno pensar en algo tan enciclopédico, podría decir yo, como la síntesis y la recopilación, sobre todo que nos traen, que ciertamente busca llenar un vacío, ¿no? En la literatura. Creo que en algún momento, si bien es aquí en el comentario de la obra, pero, o lo comentaba el profesor Sada en otro lugar, esa era como una de las pretensiones, llenar un vacío en cuanto a la literatura ratzingeriana. Y con eso pues quisiera darle la palabra al profesor Rudy. Yo lo veo aquí, pues su merced, claro, es uno de los editores y también aparece en uno de los capítulos que ya nos habla sobre Hans Kelsen, Richard Rorty y John Rawls, relativismo filosófico y sabiduría de las tradiciones religiosas. Profesor Rudy, ¿cómo fue el reto de elaborar también esta obra conjunta, ustedes como editores? Y si nos quiere contar un poco más en detalle del capítulo en particular que usted nos presenta en esta obra. Gracias por la pregunta, gracias Padre Euclides por la invitación en primer lugar para este momento tan feliz, porque si el asunto es Ratzinger es siempre un momento feliz. Y este libro es fruto de un trabajo, de una convergencia de preocupaciones, de intenciones, y mi experiencia, mi idea del libro ha nacido durante mi tesis doctoral, que ha sido sobre la relación entre iglesia y modernidad en el pensamiento de Ratzinger. Para que ustedes sepan, yo hice mi doctorado en una universidad federal pública de Brasil en la sociología política, porque yo tenía siempre la idea de quitar Ratzinger de las sacristías, porque muchísimas veces nosotros podemos tratar un teólogo como alguien que solo habla para los católicos. Por ejemplo, yo presenté mi proyecto de tesis doctoral para un tribunal que ninguno era creyente, ninguno era por lo menos católico. Teníamos judíos, marxistas y otros, y han acogido un tema en la sociología sobre la Iglesia Católica acerca de un papa alemán. Entonces, es siempre el reto, el desafío de presentar alguien que en la Iglesia tiene esta gran capacidad de dialogar. Por esto, en la edición inglesa habrá el término en diálogo con las tradiciones filosóficas. El término diálogo es muy importante. Ha sido quitado en la edición española por cuestión de síntesis. Sin embargo, el término diálogo está presente en la idea del proyecto. Mi tesis doctoral, investigando la relación entre iglesia y modernidad, y Ratzinger tiene un discurso muy fuerte sobre esto, quedó muy claro para mí que Ratzinger tenía una visión muy clara de la posición que la Iglesia debe adoptar delante de los interrogantes que la modernidad le pone. Entonces he dividido mi investigación de dos modos. Esta cuestión más de los orígenes de la modernidad
y de la relación de la Iglesia con las esferas modernas, como el Estado, la ciencia y la economía, que desde el punto de vista de la sociología de Max Weber, son los tres grandes componentes que caracterizan la modernidad: por el Estado moderno, capitalismo y la ciencia moderna que tenemos desde el siglo XVII. Sin embargo, antes de comprender estas relaciones hechas de acercamientos y tensiones, tenemos en Ratzinger el desarrollo de una exposición que mira la historia del cristianismo y sobre todo la historia de la filosofía como el marco donde debe comprenderse la genealogía de la modernidad. Para Ratzinger es muy sencillo. Aquí un esbozo muy sencillo. En los inicios del cristianismo, el cristianismo se comprende como filosofía, no como una religión más en el panteón de la antigüedad. Entonces, hay, se puede decir de este modo, una identificación entre filosofía y la búsqueda filosófica y la búsqueda y la respuesta cristiana. Tanto que una cosa que me ha llamado muchísima atención siempre es que en algunas veces Ratzinger presenta a Cristo como el filósofo, porque como filósofo es aquel que no solo afronta el tema de la muerte, sin embargo lo vence con su resurrección. Entonces, este Cristo filósofo cualifica el cristianismo como una religión que se acerca, se identifica y se hace como filosofía, porque está en la línea de la teología física que Agustín comprende a partir de los estudios sobre Varrón. Después, con la Edad Media, sobre todo con Tomás, para Ratzinger, esta casi identificación se convierte en una distinción sin separación. Entonces, la filosofía y la teología, la fe y la razón son distintas, sin embargo, caminan juntas. La modernidad es el hecho que esta distinción sin separación se convierte en oposición. Entonces, un esbozo muy sencillo aquí. Entonces, la genealogía de la modernidad está sobre todo en lo acercamiento muy lejano y en el alejamiento entre fe y razón, entre fe y filosofía, entre fe y teología. Entonces, y en este camino aparecen muchos autores que son característicos. Basta mirar, es muy accesible, la encíclica Spe Salve, donde están muchos autores característicos de la modernidad y que son filósofos. Entonces, si miramos Ratzinger en Deus Caritas Est y Spe Salve, él siempre intenta contestar una pregunta de filósofos de la modernidad. Ratzinger, y si miramos con cuidado, él está siempre hablando de problemas que no son solamente conceptuales, sin embargo son conceptuales también, que la modernidad pone al cristianismo. En Deus Caritas Est, él dice, la modernidad tiene una mala comprensión del amor, y sobre todo del amor cristiano. Y en Spe Salve dice, la modernidad ha cambiado el concepto de esperanza del cristianismo y lo ha convertido en otra cosa, que es muy lejana de esto, de la fe cristiana. Y los exponentes de estos cambios, de estas malas interpretaciones, son siempre filósofos, con los cuales se pone en diálogo. Tanto que en Spe Salve él dice que con su encíclica él buscaba un examen de conciencia, para decirlo de este modo, de la modernidad de su concepto de esperanza y del mismo cristianismo que debe mirar su concepto, porque hay dentro del cristianismo también variaciones y desviaciones del concepto verdadero de esperanza. Entonces, Ratzinger, en todo su camino, sobre todo desde su lección inaugural en Bonn, está haciendo este diálogo fe y razón entre el Dios de los filósofos y el Dios de la fe. Por ejemplo, cuando estaba haciendo el diccionario Ratzinger, que la verdad el encuentro con Don Euclides, el encuentro con Alejandro también ha empezado un poco con una obra anterior que no ha salido todavía y el libro de los filósofos ha salido. Es una obra con
72 autores, más allá de mí mismo, y que cuenta hoy con un prefacio, un prólogo escrito por Benedicto XVI, que él me ha enviado, y allí ha sido confirmada esta intuición, porque él ha escrito, por la coincidencia que el libro tiene, en la época estábamos entre 70 y 72, él cuando ha leído que 70 o 72 personas estaban escribiendo un libro sobre él ha dicho, ha pensado en la Septuaginta. Entonces nos ha comparado con proporciones muy elogiosas, ¿sí? Con los que han escrito la Septuaginta. Él ha dicho, esto es para mí es muy significativo, dice en el prólogo, porque la teología cristiana nace de este encuentro entre la fe bíblica y la herencia filosófica griega. Entonces, una de las últimas cosas que él ha escrito, y que está en el diccionario, es justo esta cosa que él considera, y Alejandro ha utilizado este término, providencial, porque el cristianismo no se acepta como algo irracional y se acepta, de hecho, como la respuesta a estos interrogantes que los hombres se han hecho por toda la historia, aquellos hombres que han buscado con sinceridad la verdad. Entonces, todo esto creo que es el gran marco que de mi parte me ha llevado a investigar este tema. Incluso algunos años antes he hablado con un obispo brasileño, yo decía, debemos hacer congresos sobre Ratzinger y la filosofía, Ratzinger y los filósofos. Incluso he dicho esto para hoy es un obispo, antes era profesor de una Pontificia Universidad de Brasil, porque así lo quitamos de esta esfera muy restricta, que es buena, que es católica. Sin embargo, esta dimensión de una catolicidad muy ampliada, muy alargada, que acoge estas cuestiones que son muchas veces incómodas y delante de las cuales Ratzinger no ha huido. Entonces, este es este cuadro general que me ha movido, y cuando Alejandro me ha buscado por cuestiones del diccionario, empezamos a hablar y muy prontamente hicimos una alianza, sí, para llevar adelante este proyecto. Y mi tema es un tema también que es de mi capítulo, para ser más sintético, es un tema que nace también de mi tesis doctoral, porque como he buscado leerlo también por las ciencias sociales, y esto tiene un contexto muy específico, como brasileño, yo, y claro, en América Latina todos hemos enfrentado la teología de liberación de algún modo desde el punto de vista teórico. Estoy hablando de este enfrentamiento como un enfrentamiento teórico. Sin embargo, en Brasil la teología de liberación es algo muy práctico, algo que nosotros encontramos todos los días en las homilías, en los discursos, en las universidades. Entonces, y en Brasil las ciencias sociales han sido utilizadas por una literatura militante, por utilizar una expresión muy conocida en Brasil, una literatura militante que intentaba presentar con credibilidad la teología de liberación. Y yo pensaba, yo puedo analizar la Iglesia Católica y analizar el pensamiento de Ratzinger con los mismos instrumentos, con las mismas herramientas de las ciencias sociales, para presentar un argumento de que Ratzinger no es este diseño muy caricatural de un enemigo de la modernidad, porque siempre se presenta, Ratzinger es enemigo de la modernidad, es contrario a todo que es progreso, que es avance de la modernidad, y mis investigaciones han llegado a esta conclusión. Y en este camino, Hans Kelsen, de la filosofía del derecho, Richard Rohr y John Rawls han aparecido como autores insistentes. Con Hans Kelsen, él va a discutir las bases del derecho, la cuestión de si hay una ley en la naturaleza, si yo puedo buscar racionalmente una vinculación entre un ser y un deber ser. Con Richard Rohr, él discutirá la cuestión del relativismo y la verdad. ¿Sí? Rohr es, tal vez, al lado de Bátimo, el gran representante del relativismo que Ratzinger discute. Porque para él, incluso Ratzinger dice, la esclavitud enseña muy bien que el dominio de la mayoría
no es infalible, que puede llevar al error, a grandes horrores sobre todo. Y con John Rawls, él dice que incluso en Rawls hay una maduración. Sin embargo, Ratzinger insistirá sobre todo en su pontificado, para finalizar, que hay que postular la existencia de Dios y que el cristianismo no es solamente una doctrina religiosa que dice respecto a los cristianos. Ella dice respecto a todos los hombres, porque en el cristianismo está cargado de la gran sabiduría religiosa que ha conducido a la humanidad por siglos. Entonces, el cristianismo es una doctrina pública que no puede estar cerrada en el mundo de la subjetividad o en la esfera privada. Entonces, el cristianismo no puede renunciar a su carácter público, porque Dios existe y incluso los que no creen en esta existencia deben postularla para hacer el mundo menos terrible, menos totalitario y menos vacío de esperanza. Entonces, estos son los rasgos, son los elementos que quiero llamar atención en esta primera exposición. Muchas gracias al profesor Rudy. Y yo creo que igual que lo que nos comentaba el profesor Sada, han salido sugerencias muy interesantes, ¿no? Que lo ponen a uno a pensar. Y digamos que yo estoy anotando mis preguntas, pero antes de eso, quisiera pues darle la bienvenida al padre Euclides, que también nos acompaña en este gran proyecto, con un capítulo sobre Augusto Comte. Padre, ¿cómo recibe usted la invitación a participar de este proyecto y de este capítulo que usted elaboró? ¿Cuál podría decir que es una lección que podemos aplicar hoy o que sería necesario tomar de este diálogo de Ratzinger con Comte para nosotros en nuestra sociedad actual? Bienvenido. Padre, ahí, eso, ahora sí lo oímos. Entonces, no, te agradecía en primer lugar. Yo creo que mi primer contacto con este tema fue el primer gran artículo que escribí al respecto, se llama La razón mutilada, que es un poco la historia de la razón y la fe. Ciencia, razón y fe en el pensamiento de Joseph Ratzinger, lo publicaron en Escrito Teológica, una revista de teología de la Universidad de Navarra. Y la verdad es que es un tema que Ratzinger trabajó prácticamente toda la vida. Y entonces supongo que por eso fue por lo que los editores, el profesor Sada, el profesor Albino y la profesora Rowland quisieron asignarme el tema de Comte, que un poco con la misma historia que venía trayendo el profesor Rudy, pues precisamente él hablaba pues del Estado, el capitalismo y la economía y la ciencia como ese gran tema de la modernidad y como el gran tema, dijéramos, de discusión fe y razón, ¿no? Como siempre recuerdo hasta personalmente, quizá por eso me ha marcado en mi labor pastoral, ese tema de algún profesor en bachillerato que te dice, ustedes han oído en su catequesis que Dios creó al mundo, que Dios creó al hombre, pero ahora les voy a decir no lo que dice el Génesis, no lo que dice la ciencia. Entonces, como esa ruptura es, ¿quién tiene la razón? ¿Los mitos del Génesis o la ciencia experimental reciente, ¿no? Que me parece que le hace mucho daño a muchas personas y bueno, es como el caballo de batalla de todo el anticlericalismo. Y Ratzinger lo afronta con mucha altura, no simplemente en plan de defensa, dijéramos de defensa de la fe, sino que en realidad sale con frecuencia en distintos capítulos del libro en defensa de la razón. Ya lo insinuaba el profesor Rudy, ¿no? Que el cristianismo aparece ante todo defendiendo la razón. Hay un sonido ahí de fondo, pero bueno. Comte es muy famoso por su famosa ley de los 3 estadios. Como que la historia del pensamiento, de la humanidad, se puede resumir en 3 momentos. El mágico, al principio, que es superado después por el metafísico, y vendría ya como la madurez humana, que sería la época de las ciencias naturales. Es muy paradójico porque él termina queriendo montar una religión, de la cual él sería una especie de pontífice máximo y tal, bueno, pero Ratzinger lo asume precisamente para decir, es que pues eso que él pone como magia efectivamente pertenece a los
principios de la humanidad, ese planteamiento mítico de buscar el origen del hombre, que después es una de mis teorías, es esa, pues que el ser humano desde el inicio, desde que el hombre es religioso. Luego viene una maduración de esa búsqueda, que es un planteamiento filosófico, metafísico, y entonces donde viene Ratzinger, él dice lo que decía el profesor Rudy, cuando el cristianismo se presenta en Roma y en Grecia, no se presenta como mito, como una religión más, como poesía, ni siquiera como política, sino como ciencia. Esto lo expone también el profesor Sada en el capítulo del libro que vamos a sacar el próximo año, o dentro de poco tiempo, en la universidad. Y es muy bonito, ¿no? Porque el cristianismo entra como ciencia, ¿no? Como logos, como razón. No se quiere equiparar a las religiones míticas, ¿no? Y entonces la fe proviene de esa afirmación de la racionalidad. No es que haya como una discusión, o razón o fe, sino todo lo contrario, precisamente porque afirmamos la razón. Me decía uno de los jurados que estaba revisando el libro este que vamos a sacar, decía, oiga, me llama mucho la atención ese concepto que ustedes usan con frecuencia, la razón ampliada. O sea que no es como hay que frenar a la razón porque le puede hacer daño a la fe o a la religión, no, todo lo contrario, lo que es que potenciarla, ampliarla, y un poco la crítica es esta. El positivismo o esa posición de Comte de la ciencia a tope, como en plan de que es lo mejor para la ciencia, acabar con la religión, le hace mucho daño a la ciencia misma, porque reduce la razón, la encarcela, dijéramos, por eso se habla de liberar la razón, la oscurece. Entonces es muy bonito el planteamiento de Ratzinger en el sentido de que todo lo que sea promover la razón conlleva ampliarla, pues porque es capaz de mucho, ¿no? De la libertad. En cambio, ese cientificismo, ese positivismo, pues lleva a cercenarla y lleva consigo también consecuencias muy graves, como hemos visto y como estamos viendo ahora, pues las guerras, porque limita la razón, limita la libertad, limita los valores, caemos en el relativismo, que es de lo que hablaba el profesor Rudy, con lo de Rorty, Rawls. Uno diría que busca la libertad y que va. Ese positivismo no es como que encierra la razón. De hecho, él lo dice así, queda una razón experimental, calculadora y experimental, le dice Ratzinger, ¿no? Una razón que puede ser amplia y libre, queda solamente reducida a los esquemas del número, de la física. Y el hombre queda limitado a la física. El hombre queda siendo como... Yo algunas he dicho como un animal, pero él dice más como una cosa, como una máquina. Entonces, fíjate que lo que uno pensaría en el planteamiento de Comte, que sería de liberación humana, y al contrario, lo reduce. En cambio, el planteamiento abierto a la religión, abierto a la trascendencia, lo engrandece. Ya para terminar mi primera presentación, diría que me llamó mucho la atención, porque claro, ya en este caso pude avanzar sobre lo que había publicado antes, con lo que él dice siendo ya papa, porque tiene unas presentaciones muy buenas a la Academia Pontificia de las Ciencias, algunos discursos, pues como Ratisbona, como el de París, etcétera, en los cuales viene a decir que la ciencia no es como que, ay, qué peligro la ciencia para la religión, sino que él incluso amplía el esquema de fe y razón dijéramos, a una tríada, que es fe, razón y ciencia. En donde, porque dijéramos que la razón, dijéramos también las humanidades en general. Hoy estamos hablando del tema de las humanidades en la universidad, las humanidades en la educación, que hace mucha falta, ¿no? Precisamente con tanta tecnología, tantas redes sociales, se está leyendo poco, bueno, hay que volver a los clásicos. Entonces él habla de el científico como el ser humano que está al mismo tiempo que trabaja en la ciencia, es un hombre y tiene una cultura, ¿no? Una familia, y está abierto a la trascendencia. Entonces, Ratzinger viene a proponer que la ciencia sería como ese lugar de encuentro ideal donde confluya el trabajo científico experimental, o científico humanístico, que también, la visión propiamente humana con la apertura a la trascendencia. Esa sería una pequeña presentación de mi capítulo, pero bueno, está más amplio ahí en el libro y los invito a leerlo completo. Muchas gracias, padre. Claro que sí.
Pues yo quiero invitar, por allí ya Camila nos hizo el favor de dejar en el chat un link para el formulario para que por favor podamos registrar la asistencia. Y también quiero invitarlos a formular preguntas para nuestros autores por medio del chat. Entonces, dicho eso, quiero comentar una anécdota. Estuve hablando con alguien que venía del campo de las ciencias sociales y estaba investigando un poco este tema de la teología de la liberación en América Latina y entonces me comentó, digamos, no es una persona del ámbito de la teología, que, claro, Ratzinger estaba al cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe y que parece que, o sea, desde esta aproximación de otras ciencias, no desde la teología y no desde el seno de la Iglesia, como que hubiera tenido una postura, algo así como decía el profesor Rudy, como anti progreso, por decirlo así, porque planteó unos criterios pues claros ante la teología de la liberación. Y a mí lo que me llama la atención en la intervención de los tres, y que es algo como constante y muy destacado el pensamiento de Benedicto XVI, es ese equilibrio, ¿no? Una persona muy equilibrada y muy propositiva en lo que podía ser la teología y la filosofía, es decir, no desde una postura quizá de no hacernos daño y hagamos intervenciones muy limitadas, sino más bien queriendo potenciar tanto la teología como la filosofía, tanto la razón como la fe. Todo esto para preguntar, si quiere el profesor Sada contarnos primero cómo ver, cómo entender más bien ese equilibrio y en un caso como este puntual, donde se tienen que plantear límites, que ha sido la labor que tuvo pues Joseph Ratzinger en su momento, también frente a la teología de la liberación. ¿Cómo entender ese equilibrio? Entonces, profesor Osada, adelante. A mí me gustaría plantear el gran equilibrio en el pensamiento de Joseph Ratzinger, justamente en ese movimiento de doble contrapunto, que así lo llamaba él, tomándolo de su maestro Sönngen, entre la fe y la razón, que creo que eso equilibra todo su pensamiento. Después me atreveré a cederle el tema de la teología de la liberación a Rudy, porque es experto y ahora mismo está estudiando justo eso. Así que él nos va a poder hablar mucho más claramente que yo de la teología de la liberación. Pero me gustaría decir un par de ideas sobre la apreciación que Ratzinger tiene por la filosofía, ¿no? Que es precisamente una consecuencia de la convicción que Joseph Ratzinger tiene de que la fe y la razón se encuentran en una profunda armonía. Diré algo al principio acerca de esta armonía entre fe y razón y después hablaré de la importancia de la filosofía. Primero, el mundo moderno, después de la separación que nos ha planteado Rudy, ¿no? Que primero era identidad entre fe y razón, o filosofía y cristianismo, después distinción sin división en Tomás de Aquino, siguiendo la fórmula del Concilio de Calcedonia, ¿no? Sin confusión ni división, y después total ruptura, incluso oposición entre teología y filosofía, entre fe y razón. Por parte de las dos, la teología rechaza la filosofía y se genera un desequilibrio, un desbalance, ahora veremos por qué. O la filosofía rechaza la fe y también se genera un problema, queda la razón mutilada, que es el tema de estudio del padre Euclides. Pero entonces fe y razón aparecen como realidades atravesadas por una ruptura que no se puede resolver. Y Joseph Ratzinger viene a decir algo muy interesante. No es así. No se puede proponer así la diferencia entre la fe y la razón. Porque en primer lugar, la fe forma parte de la estructura de la existencia humana. Todos los seres humanos tenemos que asumir eso que llamamos fe en un sentido muy general. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos una visión parcial y limitada de la realidad. O sea, todos vemos fragmentos, todos vemos parte, todos vemos perspectivas. No obstante, con nuestra visión limitada de la realidad, todos tenemos una necesidad de una cosmovisión. ¿Qué es esto? De una visión, de una versión en nuestra cabeza de lo que son las cosas en su conjunto. Entonces, ¿cómo damos ese paso de nuestra visión limitada a una cosmovisión? No podemos hacer eso más que con un arrojo existencial que llamamos fe. La fe en este sentido es colocarse frente a la realidad asumiendo una cosmovisión. Y en este sentido hay dos grandes cosmovisiones, dice Ratzinger en Introducción al Cristianismo. La opción de que el ser más absoluto y primero es la materia, de ahí viene todo el cientificismo. Lo más radical de la realidad son las partículas que no piensan, que no tienen intenciones, que no tienen proyectos, o descubrir que detrás y debajo de la materia hay
algo más profundo, que es una idea, un pensamiento, de modo que la materia siempre está expresando un plan, un proyecto, una inteligencia. Entonces, bueno, quienes optan por esto segundo son básicamente los que creen en Dios. Aquí estamos en la diferencia radical entre creer en Dios o no creer en Dios. Ahora, dentro de la fe cristiana, que es creer en un Dios personal, etcétera, bueno, pues hay por supuesto después la radicalidad de reconocer que Jesucristo es la razón encarnada, pero ya vemos cómo estamos hablando de racionalidad en muchos niveles. Hay una racionalidad en nuestra mente, hay una racionalidad en el mundo, cuando vemos el ciclo del agua, el proceso de la evolución, todo esto es racionalidad. Cuando vemos cómo se gesta un bebé y en 9 meses está listo, ¿no?, para cumplir todas las funciones vitales. Todo esto es racionalidad impresa en la materia, por decirlo así. Y luego tiene que haber una fuente que sea el manantial que une, la fuente común que une la racionalidad que vemos impresa en el mundo y la racionalidad que tenemos en nuestra cabeza con la que leemos esa racionalidad que hay impresa en el mundo. Y la hipótesis más lógica es pensar que hay una racionalidad en el origen, que en el origen de todas las cosas hay una gran idea, un gran pensamiento, y precisamente como todo viene de ese gran pensamiento, todo es pensable. Esta era una convicción que tenían los medievales. Todo el universo es transparente a nuestro intelecto. ¿Por qué? Porque proviene de un pensamiento, de modo que a su vez puede ser pensado por nosotros. Bueno, por eso, para Ratzinger, la fe cristiana podría resumirse de este modo. La fe cristiana es una opción a favor de la razón. Así como hay una opción a favor de la materia, que es otra forma de decir, es una opción a favor de que en el principio no está la razón, esto sería la opción a favor de la materia. Hay una opción a favor de que en el principio sí está la razón, de que en el principio y en el fundamento se encuentra un gran pensamiento. La opción a favor de la razón en todos sus niveles se llama cristianismo. La opción a favor de que nuestra racionalidad es real, no ficticia, o sea, de que sí podemos conocer la verdad, cosa que muchos filósofos contemporáneos niegan, ¿no? Los grandes relativistas, ya mencionó Rudyard, Rorty, Bátimo, estos no creen que podamos conocer la verdad, no creen que nuestra facultad humana realmente es capaz de verdad y no nada más de experiencia psicológica, sino de verdad, o sea, de leer lo que es la verdad de las cosas, aunque sea con muchos límites, aunque sea con muchas parcialidades, realmente podemos tocar el ser de las cosas. La verdad se nos dona y nosotros podemos conocerla. Nuestra facultad es real. Ahora, la racionalidad del mundo, esas estructuras que llamamos razón en el mundo, como el ciclo del agua, como el proceso evolutivo, como el balance de los ecosistemas, como toda la gran belleza racional que nos expone la ciencia, esto también es una racionalidad real, no es nada más un producto del azar, como diría un ateo como Richard Dawkins, que se atrevería a decir que el mundo parece diseñado, es decir, parece racional, pero en realidad no lo es, sino que la razón es nada más un subproducto del azar, de modo que no es auténtica racionalidad. No llega hasta el fondo de esa racionalidad. Es una racionalidad que no tiene una relevancia última para el conjunto de lo real, porque es un subproducto que apareció en el camino por suerte y así como vino, desaparecerá. Bueno, esto sería la fe cristiana, una opción a favor de la razón que le dice sí a la racionalidad como facultad, sí a la racionalidad del mundo, sí a la racionalidad en el origen y sí a Jesucristo, que es la racionalidad encarnada que nos sale al encuentro. Porque si la racionalidad no nada más es un algoritmo matemático, sino que es persona, esa racionalidad se nos puede donar, nos puede abrir su intimidad. Es exactamente lo que ocurre en la persona de Jesucristo. Pero bueno, si la fe es un sí a la razón, entonces la fe no puede renunciar a expresarse en términos racionales. Por eso la teología, por eso surge la teología, que es un intento de ponerle tecnología lingüística racional, estructura racional a lo que creemos. Lo que creemos tiene que echar raíces en nuestra racionalidad, porque nuestra racionalidad es nuestra capacidad de verdad. No podemos creer que algo es verdadero sin conectarlo con esa estructura con la que nos asomamos a conocer la verdad de las cosas. Es decir, no podemos pretender que el cristianismo sea verdad y no ponerlo en relación con nuestras preguntas racionales, ¿no? Si el cristianismo no echa raíces en nuestra racionalidad, no es humano, dice Ratzinger, ¿no? Si la fe no se expresa racionalmente, no puede ser una fe humana. Aquí está echándole guiños a Barth y a todos los que creen que la fe cristiana es pura paradoja, que no se puede expresar en términos racionales. Al contrario, cuando la fe cristiana encuentra al pensamiento griego en el siglo I, queda fascinada porque encuentra el modo de expresarse de modo que no sea solamente un mensaje local, un mensaje de una secta, un mensaje de un grupito que salió de un lugar desconocido. Este lenguaje, la filosofía, es capaz de abrir la fe al mundo entero. Si nosotros logramos expresar la fe filosóficamente, la fe se entiende como algo que atraviesa culturas, que atraviesa tiempos, que atraviesa espacios, que atraviesa el lenguaje
sectario y encriptado para un grupo específico de personas. La fe pretende ser universalmente verdadera y la filosofía es la búsqueda de la verdad, de modo que no pueden no enfrentarse cara a cara, no pueden encontrarse y dialogar. La filosofía le permite a la fe, entonces, uno, expresarse universalmente en lenguajes que apelan a la racionalidad humana. Sin la filosofía, la fe no puede hacerse universal para todos los hombres. La filosofía le permite a la fe cumplir esa labor misionera. ¿Por qué? Porque la labor misionera es anunciar la verdad que nos da Jesucristo a todas las naciones, lo cual no puede hacerse más que utilizando las estructuras de nuestra racionalidad, es decir, hablando filosóficamente. Por otro lado, la fe le aporta a la razón, a ver, es que no estoy haciendo bolas. La razón le aporta a la fe y la fe le aporta a la razón. La razón, la filosofía le aporta a la fe, que le permite expresarse universalmente y le permite realizar su vocación misionera. Y a la inversa, la fe también la razón, perdón, también recibe su estímulo de la fe, porque la razón por sí misma tiene un horizonte muy limitado, o en palabras de Joseph Ratzinger, somos capaces de preguntarnos muy poco. Nuestra visión de las cosas que se expresa por medio de preguntas siempre está limitada, siempre está reducida a horizontes muy pequeños. Este es un gran diálogo que tuvo Joseph Ratzinger con Heidegger, porque Heidegger decía, no se puede al mismo tiempo ser filósofo y ser cristiano. Si tú eres cristiano, tú crees que tienes una respuesta, y entonces eso va en contra de la esencia de la filosofía, que la filosofía esencialmente es una pregunta. Así que tienes que elegir. O eres filósofo y preguntas, o pretendes tener una respuesta y entonces eres cristiano. Y Ratzinger le responde muy bonito a Heidegger, ¿no? Le dice algo así como, mira, no, porque las respuestas de la fe no sofocan la pregunta, sino que hacen la pregunta más amplia. Digamos, agarran la pregunta y la elevan a un nuevo horizonte. Agarran la pregunta y la llevan más lejos, la hacen más profunda. La fe siempre supera nuestra capacidad de preguntar y lleva esa pregunta a una nueva altura. Por ejemplo, para Heidegger, la pregunta más radical que podemos hacernos es, ¿por qué hay ser y no nada? Y el cristianismo respondería, bueno, hay ser porque hay creación. Bueno, pero esto nada más, ojo, esto es una respuesta parcial acotada al mundo creado, pero sigue siendo un misterio, por ejemplo, ¿y por qué hubo un Dios creador que creó el mundo? ¿Y por qué ese Dios creador ama? ¿Y por qué ese Dios creador se desborda? ¿Y por qué ese Dios creador hacia afuera se entrega a un mundo que no era necesario para él? En fin, ¿por qué el amor y no el odio? ¿Por qué el bien y no el mal? Sigue habiendo misterio detrás de las respuestas de la fe. Las respuestas de la fe no sofocan el misterio, sino que llevan el misterio a una nueva profundidad, a una nueva amplitud. Entonces, dice Joseph Ratzinger, la filosofía necesita de la fe para ensanchar su pregunta, para ampliar su horizonte, para que no quede reducida al dato empírico que podemos percibir con nuestros ojos y con nuestros dedos. Por otro lado, también necesitamos de la fe, porque la fe hace que la filosofía, porque la pregunta filosófica hace que la respuesta de la fe se experimente como respuesta. A mí me impresiona una vez una cosa que dijo Joseph Ratzinger, dijo que la fe cristiana se anunciaba muchas veces con valentía y con claridad, pero fracasaba el anuncio porque no se ponía en contacto con la pregunta del hombre, del momento, con la inquietud de la persona actual. O sea, sí, la fe es una gran respuesta, pero la fe solamente se puede percibir como respuesta si se encuentra esa conexión con la pregunta. Si la respuesta no se conecta con la pregunta, o sea, si no se hace el ejercicio de entrar en la pregunta del hombre inquieto, del hombre de la actualidad, que tiene sus propias inquietudes, que tiene sus propios anhelos, que hay que comprender, que hay que descifrar, si no entramos en esas inquietudes y si no ponemos la fe como respuesta a esa pregunta concreta, la fe, el anuncio de la fe queda estéril. Entonces, ¿para qué necesitamos de la filosofía? Bueno, porque la filosofía es precisamente aquella que por esencia tiene la responsabilidad de formular la pregunta, aquella que por esencia tiene la necesidad, la vocación de expresar el anhelo del corazón humano en términos racionales y en términos lingüísticos y en términos universales. Entonces, si desapareciera la filosofía, pues la fe sería un anuncio que no caería en ningún lado, porque no habría una pregunta que la reciba como respuesta. De modo que, por eso Ratzinger no solamente anuncia la fe, sino que se mete al pensamiento de Camus
y lee los anhelos de Camus y después propone la fe como respuesta a esos anhelos que Camus tiene. Y después entra en la filosofía de Nietzsche, lee la desesperación de Nietzsche, lee sus inquietudes y después presenta la presenta la fe como quien responde a esos anhelos, los aclara, los acomoda, los lleva a una nueva perspectiva. En fin, esto es lo que Joseph Ratzinger hace. Necesita de la filosofía para que la fe realmente sea eficaz en su modo de anunciarse y de hacerse comprensible para cada momento. Cada momento histórico requiere de personas que hagan el ejercicio de llevar la verdad de Jesucristo a las preguntas actuales que propone cada generación. Entonces, bueno, creo que estoy aquí hablando un poco de los aportes que le da cada una, la fe a la razón a la fe, la teología a la filosofía a la teología, pero no me quiero alargar, le quiero ceder la palabra a Rudy para que entre al tema de la teología de la liberación. Adelante, profesor Rudy, y si quiere comentarnos si a su juicio, trasladándole una de las preguntas, a Joseph Ratzinger lo podemos ubicar en alguna tendencia filosófica. ¿Cree usted que eso es posible o no? La pregunta es para mí o para Rudy, ya no entiendo. ¿Es para mí? No. Es para el profesor Rudy. Es que, bueno, es tu responsabilidad, Rudy. Tengo mi teoría, pero... No, en primer lugar, tu postura, tu posición, por favor. A ver, Ratzinger sabe que las filosofías siempre son visiones. Las filosofías están, digamos, por debajo de la fe. Siempre son visiones. Siempre son estructuras de nuestro pensamiento que nos permiten percibir como respuesta a partir de la pregunta que formulamos. Y en ese sentido creo que Ratzinger sí se ubicaría a sí mismo como filósofo en una tradición que podemos ver, una línea clara que surge, por ejemplo, en Platón. Él tiene más afinidad por el pensamiento platónico que por el pensamiento aristotélico. Después vamos a pasar esa línea por el neoplatonismo de San Agustín, que es uno de los grandes maestros de Joseph Ratzinger. Después, Joseph Ratzinger se decanta más hacia el lado de Buenaventura que hacia el lado de Tomás de Aquino, y en ese sentido, en lugar de entender el mundo dividido en los clásicos bloques de natural, sobrenatural, etc., Ratzinger empieza a entender las cosas más en términos de historia de la salvación, qué fue primero y qué fue después, qué fue antes de Cristo, qué fue después de Cristo, cuál es la vocación de la filosofía en este momento, que es distinta a la vocación de la filosofía en los griegos, que en el siglo I, que ahora, ¿no? La filosofía no es una cosa estática que se refiera a un pedazo de la realidad, es decir, al natural, sino que la filosofía va teniendo una diferente vocación según el ritmo de la historia, marcado por la historia de la salvación. En fin, esta es una opción por lado de Buenaventura, que no anula, por supuesto, la riqueza ni de Aristóteles, ni de Tomás de Aquino, ni nada, pero Ratzinger, digamos que se identifica más con esta forma de preguntar y con esta forma de interpretar la realidad desde el punto de vista filosófico. Y después vemos también una afinidad que sigue por esta misma línea en el pensamiento de Pascal, en el pensamiento de Newman, y bueno, sí, yo creo que lo trazaría yo más bien por esa línea que por la clásica aristotélica tomista neoescolástica. Muchas gracias, profesor Sada. Profesor Rudy, ¿qué nos quiere comentar? Sí, añadido un punto, desde mi punto de vista, que Ratzinger ha sido siempre muy ecuménico en el sentido más amplio de sus diálogos, porque en esta línea platónica, agustina, un poco pascaliana, sobre todo buenaventuriana, él ha siempre, desde los inicios de la modernidad, él ha elegido los filósofos modernos, sobre todo alemanes, como sus interlocutores. Kant, la tradición alemana, Schleiermacher, Nietzsche. Entonces, él está muy atento a los interrogantes que vienen de la filosofía, sobre todo aquellos filósofos que salen del protestantismo. Su diálogo, por ejemplo, su lectura, por ejemplo, de este largo proceso de deshelenización que incluso el protestantismo ha llevado adelante. Entonces, Ratzinger a la vez busca dialogar con los filósofos que no son cristianos, no son creyentes, y también con los filósofos que son de tradición cristiana protestante, que también
contribuyen para un alejamiento entre fe y razón, y entre fe y filosofía. Incluso siempre me ha llamado mucha atención que el primer gran texto de Ratzinger sobre este tema, en la lección de Bonn de 1959, él pone dos filósofos delante de sus ojos, Tomás de Aquino y Emil Brunner, que es un protestante. Entonces, aparte de Pascal, como aquel que pone la cuestión, del Dios de los filósofos, del Dios de la fe, sin embargo, está siempre en esta danza entre la fe católica, que es su punto de partida, y este acercamiento con tradiciones cristianas, y pregunta el protestantismo. Vamos a mirar la validez de la filosofía en su acercamiento con la Biblia. Entonces, Ratzinger es sobre todo alguien que busca la validez no solo de la fe cristiana, sin embargo, de la filosofía como un modo válido de búsqueda de la verdad. Entonces, Ratzinger no está solamente interesado en decir a aquellos que son no creyentes que la fe cristiana tiene razonabilidad, que tiene credibilidad. Lo quiere decir incluso a los otros cristianos de matriz protestante que la filosofía tiene razonabilidad. La filosofía es un instrumento que Dios nos ha dado para acercarnos de la fe, para que podamos traducir esta fe en términos adecuados a la racionalidad. Por ejemplo, él insiste muchísimo en este punto, en su cristología, por ejemplo. Él dice, el protestantismo tiene desconfianza de la filosofía. Sin embargo, la Biblia dirá que Jesucristo es el Hijo de Dios. La filosofía solamente nos ayudará diciendo, cambiando esto en otro término para ser más aceptable y comprensible a quien no tiene esta concepción de Hijo de Dios. ¿Cómo la filosofía ha expresado? Es consubstancial al Padre. Entonces, es solo un modo de expresar para que este misterio de fe sea accesible a la razón. Entonces, es un hecho de traducción que en la verdad es un instrumento que Dios nos ha regalado para una evangelización eficaz que llegue a aquellos que no son creyentes y aquellos que son creyentes, sin embargo, que están lejos de la comunión plena con la Iglesia. Yo añadiría esto. Yo añadiría, si se me permite, la Claro sí. afinidad que hay con los filósofos personalistas del siglo XX, que olvidé mencionarlos, porque en el siglo XX Ratzinger queda fascinado con estas nuevas corrientes filosóficas, por ejemplo, la de Ernst Martin Buber, y le parece fantástico porque hay también una coincidencia admirable en el concepto de persona desarrollado dentro de la tradición cristiana, porque el concepto de persona se desarrolla para hacer sentido de la Santísima Trinidad, y este nuevo replanteamiento del ser humano no como algo cerrado y acabado en sí mismo, sino como pura relación, como algo que es solamente uno enfrente de otro, un yo enfrente de un tú, que solamente hace sentido en uno de nosotros. Solo quería añadir eso, porque ya Rudy explicó muy bien que para Ratzinger las filosofías son traducciones que siempre son capaces de mirar, de digerir y de paladear parcialmente la verdad. Ninguna filosofía puede abarcarlo todo. Así que las filosofías siempre son modos, estructuras conceptuales, traducciones y formas de digerir aspectos de la verdad y hacerlos comprensibles a cada generación. Muchísimas gracias. Sí, señor profesor Rudy. Solo una advertencia. Si ustedes dejan a Alejandro y a mí hablando, ustedes pueden prepararse a buscar una comida, porque esto va lejos. Nosotros somos así en las reuniones que hacemos todos los días, porque yo hablo más con Alejandro de que con mi mujer. Hago esta advertencia en todos los sitios que vamos juntos, porque siguiendo la línea que Alejandro ha puesto, yo siempre pienso con gran esquema. Pienso así. Alejandro ha citado el personalismo teológico que Ratzinger ha heredado de Ferdinand Ebner y sobre todo también de Martin Buber.
En este marco se sitúa la teología de liberación. Incluso he compartido con Alejandro algunas literaturas que nos enseñan muy bien esto. En la primera parte del siglo XX, este gran movimiento de renovación teológica, más allá de una neoescolástica, de un neotomismo, perdón, para ser más específico, Ratzinger, el siglo XX ha sido caracterizado por una teología muy existencialista y también muy personalista. Ratzinger, cuando estaba en Tübingen, ha percibido el cambio de paradigma. Si podemos hablar de esto, porque incluso el Papa ha utilizado este término muy recientemente, el Papa Francisco. Entonces, la discusión epistemológica, teológica está muy fuerte en este momento. Ratzinger ha percibido el cambio del paradigma más existencialista para el paradigma marxista. Entonces, en Tübingen ha mirado estos cambios que ha vivido la teología católica y protestante, en la teología católica con la teología política de Johann Baptista Metz, y en la teología protestante con la teología de la esperanza de Jürgen Moltmann. Él ha percibido, hay un cambio de percepción. Entonces, este es el marco. Entonces, hay que entender que Ratzinger, antes de mirar la teología de la liberación, tenía una larga experiencia en Europa con la génesis de la teología política, teología de liberación. Los teólogos latinoamericanos de la liberación son muy insistentes en decirnos que la teología de la liberación no nace de la teología europea, que es una teología verdaderamente latinoamericana. Sin embargo, no podemos olvidar que muchos de los teólogos, como Leonardo Boff, que es brasileño y es de mi provincia, entonces hay muchas coincidencias. Incluso he hablado muy recientemente con su hermano Clodovis Boff, que incluso ha escrito un libro sobre la crisis de la filosofía, de la teología de la liberación. Incluso su hermano Boff me ha escrito, tengo este texto, lo pondré en un libro en el futuro, que estudiar Ratzinger es la mejor forma para expresar la fe cristiana hoy. Esto está escrito del hermano de Boff que me ha enviado. Volviendo. Entonces, esta singularidad de la liberación no puede ser leída sin saber que muchos de los filósofos, teólogos de liberación, han estudiado en Alemania, han bebido de esta teología. El detalle es que la crítica, incluso hay una crítica que la teología de liberación hace a la teología europea. ¿Por qué? ¿Cuál es la crítica? La teología europea, una teología liberal, una teología progresista, ella pone la pobreza, pone la situación del hombre como un problema teológico, ¿sí? Como un objeto de la teología. Muy bien, entonces, en términos muy sencillos, el dibujo, el esbozo es lo siguiente. Son teólogos de países muy ricos que perciben que hay gente pobre y que esta gente pobre la pobreza es un problema teológico. Entonces, en el fondo está un poco de culpa de una sociedad muy abastada y de una sociedad que tiene delante de sí no el problema de la pobreza, porque los grandes interrogantes que vienen en la teología liberal europea no son los interrogantes en primer lugar de los pobres, son muchísimas veces de aquellos que son ricos y ateos. Entonces, el gran enfrentamiento de la teología liberal son los problemas de una sociedad burguesa que tiene el lujo en su riqueza de decir Dios no existe. ¿Sí? Entonces, el problema de la teología, entonces, cuando la teología progresista, y quien lo dice no soy yo, es José Combla. Estoy aquí con si ustedes pudiesen mirar mi escribanía, tengo aquí Ratzinger de un lado y Teología de Liberación del otro, así, libros y más libros. Él decía entonces, la teología liberal tenía la idolatría del dinero delante de sí, perdón, el ateísmo delante de sí. Ahora
la teología de la liberación no pone la pobreza solamente como un problema teológico. El pobre. Él pone la pobreza y sobre todo el pobre como el punto de partida de toda teología. Entonces, no es como en Europa, en los decenios pasados, como teólogos que vienen de contextos ricos que piensan en la pobreza. No, en América Latina son los pobres que hacen teología a partir de su praxis de liberación. Este es punto de partida determinante. Para ser más sintético, entonces creo que mi contestación, mi respuesta debe tener 3 puntos. En primer lugar, ¿cómo se justifica? Creo que es la cuestión más general, que está en el fondo de la pregunta que han dirigido a Justine. ¿Cómo se justifica la actuación de Ratzinger frente a la teología de liberación? En primer lugar, dentro de su pensamiento, él ha discutido muchísimo el asunto de la relación entre magisterio y teología. Esto no con la teología de liberación, ya desde la cuestión de Hans King y la negación del primado papal. Es muy sencillo. El gran problema, sobre todo esto miramos en el contexto académico alemán, que los teólogos después del concilio han creado una conciencia de que la teología es totalmente libre, sobre todo porque está en un espacio laico, un espacio estatal. Entonces, el magisterio es siempre una forma de violencia contra la libertad académica que tiene también el teólogo. Ratzinger dirá, no, hay un problema, que la teología siempre está conectada a un tipo de autoridad. Y esta autoridad es la autoridad de la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios requiere un magisterio. Entonces, el magisterio no es una instancia exterior a la palabra de Dios. Sin embargo, está prevista en la interioridad de esta palabra. Entonces, quitar el magisterio de la palabra de Dios lleva también a quitar la palabra de Dios como la instancia última que juzga, que sirve como regla de la teología. Entonces, Ratzinger dirá, el papel del magisterio es defender los sencillos del poder de los intelectuales, de aquellos que escriben libros, que escriben editoriales, que pueden dar entrevistas en la televisión. Entonces, es la defensa de la fe bautismal, porque mucha gente no tiene el instrumental teórico para decir, aquí hay una herejía, aquí hay un problema teológico, hay aquí ideas que ponen en peligro la fe recibida en el contexto sacramental del bautismo. Entonces, eso es fundamental. El magisterio no es una violencia, es, por otro lado, la defensa de los más sencillos, que no tienen las armas de la teología académica. Ese es el primer punto. El segundo punto es que Ratzinger dirá, los 2 grandes problemas de teología de liberación son su modo de interpretar la Sagrada Escritura y su lectura eclesiológica. El primer punto, cuando se interpreta las Sagradas Escrituras siempre con los ojos de la política, sobre todo con una desviación del concepto de reino de Dios como una construcción de las manos humanas. Entonces, hay que percibir esto. Por detrás de este movimiento teológico tenemos algo muy moderno, en el sentido de que solo es conocido aquel que hecho por las manos humanas. En Introducción al Cristianismo, Ratzinger divide la historia en 3 puntos. La antigüedad, el ser, la verdad, es equivalente al ser, para ser sencillo. Con Jean-Baptiste Vic, otro filósofo que vamos a trabajar en un segundo volumen, la verdad es lo que ha sido hecho por el hombre. Para Marx, la verdad es lo que se puede hacer, el Verschwendung. Entonces Ratzinger dirá, muy bien, el fin es una confianza en la actuación humana. Acción humana. Si miramos el nuevo prólogo del año 2000 de Introducción al Cristianismo, Ratzinger dirá, en el fondo,
para estos teóricos, Dios no es práctico. Dios no es práctico. Dios es quitado del término reino. Entonces, quitamos de Dios, quedamos con el reino. Entonces, esto está pareciendo una predicación de un pastor pentecostal. Ese es el gran problema, es quitar el concepto reino de Dios, el protagonismo de Dios, y una lectura muy desvirtuada de la Biblia. En segundo lugar, el gran problema es si miramos Iglesia, Carisma y Poder, para Leonardo Boff, de hecho, la Iglesia, cómo se ha formatado en el tiempo, es un sistema de poder que viola los derechos humanos. Es un sistema de poder que, que está lejos de las intenciones verdaderas del Evangelio. Yo puedo decir de mi percepción de lectura, finalizando, si yo no soy católico, leyendo Iglesia, Carisma y Poder, yo me digo, no quiero ser católico, porque esto es un sistema de poder, de opresión. Ese es el segundo punto. El tercer punto, para finalizar y determinante para Ratzinger, en la teología de liberación, y ahí volviendo también el término filosófico, a los términos filosóficos. El gran problema es un problema filosófico, porque la teología de liberación siempre ha lanzado mano de las ciencias sociales, y en la filosofía, si miramos bien, pierde mucho espacio en la reflexión de la teología de liberación. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de partida de la teología de liberación? Empezamos en la praxis y terminamos en la praxis. Son tres las mediaciones: mediación socioanalítica, mediación hermenéutica, mediación práctica. Entonces, empezamos en la praxis. O sea, primero la ortopraxis para llegar a ortodoxia. O sea, esto es una inversión. Primero el ethos, después de la verdad, el logos. Para Ratzinger es el contrario. En primer lugar, el logos, la verdad, después el ethos. En primer lugar, a la ortodoxia, después la ortopraxis, que es el sistema del evangelio. ¿Por qué? Eso es muy importante. Ratzinger dirá en su epistemología teológica, el objeto de la teología es Dios. Y el método de acercarnos a ese objeto es la filosofía. O sea, el punto de partida es siempre lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha revelado. Evidentemente podemos mirar la realidad, sin embargo, la realidad no se impone como el objeto primario de la reflexión teológica, porque en este camino todo la filosofía pierde muchísimo espacio. Y una cosa que es casi una broma, en este libro, La teología de liberación, el debate actual, hay una insistencia de los hermanos Bock, en una época muy coincidentes en sus pensamientos, que toda teología debe partir de la praxis libertadora. Y no hay como no hacer teología sin partir de la praxis. No hay como hacer teoría sin la praxis. Y cuando son acusados de utilizar demasiadamente el marxismo y sus reflexiones, sin mirar el marxismo histórico, sobre todo de corte stalinista, ¿sabe qué está dicho aquí? Que hay que separar teoría y praxis. Porque una cosa es la teoría marxista, otra cosa es la praxis del eurocomunismo y de los sistemas soviéticos. Es muy conveniente juntar teoría y praxis en los libros y separar la realidad. Muchísimas gracias, profesor Rudy. Creo que nos ilustró bastante. Y bueno, se nos ha agotado el tiempo. Había muchas más preguntas, unas 3 más en el chat. Alguien incluso había levantado, nos decía que tenía 3 preguntas. Padre Euclides, yo le cedo la última palabra. En lo que quiera comentar, si nos regala un cierre de este encuentro a propósito pues, de este libro que acaba de ver la luz y que se ve demasiado interesante. Sí, pues nos da vergüenza con Hernán y los que se quedaron con las preguntas así como formuladas en aras de la brevedad, pues para que esperamos subir este video al canal de YouTube del CEDIM y bueno, y prometemos, yo me atrevo aquí a ser vocero, que más adelante, probablemente en enero, así podemos tener un nuevo conversatorio, quizás para lanzar el libro que estamos ya con él ahí en la impresora prácticamente, de El legado de Ratzinger, en el cual somos los 3 editores, que responde a un encuentro que tuvimos en la Universidad de La Sabana.
y probablemente podremos trabajar en estos temas que quedan incoados, en las preguntas que se hicieron. Probablemente ya tendremos chivas como, no sé, quise entender, no sé si es una segunda edición de Ratzinger y los filósofos ampliada o un nuevo texto. Un nuevo libro que va a ser, en lugar de Ratzinger y los filósofos de Platón a Bátimo, va a ser Ratzinger y los filósofos de Aristóteles a no sé quién, todavía no sé con quién cerraremos, pero sí es un nuevo volumen, porque quedaron muchos filósofos que requieren su espacio también, muchos estudios. Pues yo para no ahondar diría, entonces quedémonos así como en el plan de las chivas, de las noticias. Entonces, primera noticia, viene un nuevo libro de Ratzinger y otros filósofos. Segunda noticia, viene un libro que está próximo a salir en coedición de la Universidad de La Sabana y la Universidad Panamericana, El legado de Ratzinger, que tiene muy buenos autores, como también varios premios Ratzinger, como Tracy Rowland, como Pablo Blanco, y bueno, una serie de autores muy buenos que ya les anunciaremos. Y también Rudy nos puede insinuar para cuándo podremos tener el diccionario de Ratzinger. Lo puse en aprietos. En el sueño en los sueños de Dios, en mis sueños, creo que en primer semestre del 2024. Sin embargo, está en las manos de Ignatius Press y de Bach. Entonces, creo que para el próximo año, tal vez en el primer semestre, estará publicado. Es mi esperanza. ¿En inglés, en español o en los dos? En primer lugar, en inglés, porque es la edición principal original. Bach necesitará traducir todo el texto, ya está con el texto y ahora ha empezado un largo proceso editorial porque son más de 800 páginas. Entonces, la edición final tendrá casi, creo, 1.200 páginas. Entonces nos tocará empezar a ahorrar también porque el precio no va a ser muy barato. Y hay que hablar del Congreso también en México, padre. Por favor, cuéntanos, el Congreso de abril. En abril vamos a hacer un congreso que tiene como tema precisamente Joseph Ratzinger en diálogo con las tradiciones filosóficas. Primer congreso Cooperatores Veritatis. Y estamos reuniendo a gente espectacular allí. El padre Euclides, Rudy, Tracy Rowland, Pablo Blanco, Matthew Levering, Emery de Gaal, Hanna Bárbara Gell-Palkovitz, o sea, gente muy grande en el mundo de los ratzingerianos. Nuestra ambición es hacer el congreso más grande que se ha hecho de Ratzinger en Latinoamérica y queremos allí presentar los libros y ojalá esté el diccionario también para cocinarse en esas fechas. Y buscaremos también hacer transmisión online para que todos también desde Colombia puedan disfrutar del evento. Me pregunta ahí Carlos Alfonso que cómo se consigue Ratzinger y los filósofos. Mi experiencia es que en Busca Libre se consigue como en 110.000 pesos y llega rápido. Es lo que sé. No sé también aquí en lo físico qué tan fácil, pero Busca Libre me ha funcionado. Bueno, pues entonces cerremos, Justin, para que cumplamos la promesa de brevedad. Claro que sí. Pues agradecerles una vez más por acompañar el lanzamiento de este libro tan importante realmente. Estudiar, los profesores nos han hecho el favor de identificar y separar cada uno de estos filósofos con los cuales el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, ha dialogado. Entonces, felicitarlos por ese trabajo, agradecer la asistencia, esperar que algunas de las preguntas que quedaron pendientes por los laditos con las otras intervenciones hayan recibido un poco de luz. Y bueno, quedamos pendientes de todos estos eventos por venir. Adelante, profesor. Perdón. Para aquellos que han dejado preguntas y salen sin respuestas, pueden escribirnos, después podemos facilitar nuestros correos y nosotros podemos contestarles, creo, Alejandro, personalmente para que no queden frustrados con nuestras charlas tan largas. Antes de terminar, un amigo aquí me hace caer en la cuenta, un egresado de la maestría en teología, que recordemos que este es un evento promovido por la maestría en teología, a la cual estamos pues vinculados los profesores que hemos estado aquí de una manera o de otra, que los invitamos desde luego a
a participar en la maestría, los que puedan, porque efectivamente temas como estos nos dará precisamente ocasión de ahondar en las materias que tenemos allí, en los seminarios, en los hábitos de investigación. Hace poco se ha defendido una tesis de eclesiología en Ratzinger, en la que estuvo como jurado el profesor Rudy, con grandes aportaciones. Precisamente se está haciendo una sobre el reino de Dios. Se acaba de defender otra, una de las asistentes aquí, con el profesor San Pedro Mae, sobre la Caritas in Veritate. El profesor Sada acaba también de defender una tesis, una alumna suya en México. O sea que gracias a Dios aquí hay futuro y es uno de los ámbitos de profundización en el pensamiento de Ratzinger, es precisamente la maestría de teología en la Universidad de La Sabana. Ahí los esperamos. Muchas gracias entonces al profesor Rudy y al profesor Sada. Felicitaciones por el trabajo. Que nos sigan brindando este tipo de publicaciones. Y gracias a todos los asistentes por la compañía. Nos vemos próximamente. Tendremos un diálogo con la directora de la Pontificia Comisión de América Latina para celebrar el Día del Teólogo, el último sábado de noviembre a las 10 de la mañana. Ya les estaremos contando. Y entonces, y Dios mediante, en enero podríamos tener un nuevo conversatorio aquí con los ratzingerianos. Buenas noches y muchas gracias.